Muchas gracias, hermanos Peter y Iván, Alma, Sean, por ayudarnos en las alabanzas de esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a que las abran en el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a estar enfocándonos en los versículos 3 al 11. Puede localizarlo ahí únicamente en su Biblia y luego en un ratito vamos a leerlo. Pero mientras pensaba en el tema de esta mañana, pensé en la necesidad, en lo natural que es la oración en la vida del creyente. Y pensando incluso en el mensaje de la primera hora, Joseph hablaba resaltaba, nos ayudaba ahí resaltaba en el texto en el libro de Santiago capítulo 5, de la necesidad de todo creyente de orar y lo natural que debe de ser la oración en la vida de todo creyente, del orar. Y me gustaba la frase que usaba Joseph al decir de que la oración debe ser algo tan simple y tan sencillo como para la vida del creyente y tan fundamental en la vida cristiana que es como el respirar. Usted lo hace naturalmente. Pero también nos ayudaba a pensar en esta mañana, Joseph, a reflexionar en cuál es la razón por la cual se nos dificulta tanto entonces orar. Si es algo tan sencillo y algo que todos estamos conscientes de que necesitamos orar, ¿por qué es de que entonces luchamos tanto con la necesidad de orar? Y todos somos traídos a convicción en nuestros corazones de nuestra necesidad de orar aún más y de crecer en la área de oración cada vez que escuchamos un mensaje acerca de la oración. Y la pregunta entonces es, ¿pero por qué es de que después de que terminamos de escuchar un mensaje, exhortándonos a orar más y dándonos razones por orar más, por qué es de que no lo hacemos? Y la indicación nos ayudaba Joseph en la mañana a decir, bueno, es porque una de las razones es porque tenemos una lucha con nuestra carne. Nuestra carne se opone a las cosas del Señor. Es por eso que encontramos tan difícil enfocarnos a la hora de que nos ponemos sobre nuestras rodillas y estamos planeando dedicar un tiempo para orar. Vienen distracciones y vienen preocupaciones, viene una lista de quehaceres que llaman y pelean por su atención y la mía, en lugar de dedicarnos a un tiempo para orar. Tenemos una lucha con la carne. Entonces debemos de estar conscientes de ello y pedirle a Dios incluso de que nos ayude a no ser guiados, a no proveer para nuestra carne, al ceder a cualquiera de las distracciones que pelean por nuestra atención, para poder darnos a depender más del Señor por medio de la oración. Pero también hay otra razón. Yo creo que es importante meditar en cuáles son los otros factores que contribuyen a nuestra falta de oración. Y yo creo que uno de ellos es de que necesitamos aún crecer más o ser recordados de las cosas por las cuales podemos orar y debemos de darnos la tarea de orar y estar pidiendo por. Digo yo que a través de la semana, al principio de la semana, me reunía con una persona y me hacía la pregunta, hermano Estuardo, ¿cómo es de que alguien puede orar por más de 15 minutos? Yo no sé ni qué pedir después de 5 minutos. No sé, y estaba siendo sincero. ¿Qué puedo yo estar orando? Y no sé cómo poder pasar más tiempo. Era una pregunta sincera que me hacía. Y bueno, en parte de mi respuesta y querer animar a esta persona, este hermano, fue de que ir de regreso a la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de aquello por el cual nosotros debemos estar orando y pidiéndole. Las cosas que deberían de llenar nuestras peticiones delante del Señor.
Y de hecho, una de las razones por las cuales muchos cristianos tienen dificultades de orar es precisamente no porque no tengan el deseo, es que sino simplemente piensan, pues ya no sé ni más por qué orar. Pero nuevamente, cuando vamos a la palabra de Dios y nos sumergimos en la palabra de Dios, comenzamos a descubrir en las Escrituras que hay múltiples cosas por el cual podemos presentar al Señor en oración, múltiples cosas por el cual deberíamos estar orando y pidiéndole al Señor. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra del Señor, somos recordados que deberíamos de orar por la salvación de que aún nos conocen a Cristo. Orar que el Señor les conceda el arrepentimiento, que les conceda ojos para poder ver la salvación en Cristo. O podemos también, por ejemplo, también pedir por sabiduría en medio de tentaciones o de tribulaciones. Saber cómo responder a tentaciones. Santiago capítulo 1 nos recuerda acerca de ello. Alguno esté falto de sabiduría, pídale al Señor. No sabe qué hacer en alguna circunstancia específica, se nos exhorta a pedir precisamente por sabiduría para poder saber cómo responder ante una situación difícil o una prueba difícil. También se nos muestra de que debemos de pedir por nuestras necesidades diarias, sean espirituales o sean materiales. Si hay alguna necesidad, y esta es la que más conocemos a nosotros, Filipenses 4 nos recuerda de que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Dice por nada, lo cual lo que implica es de que si hay una necesidad material o si hay una necesidad espiritual, la instrucción es tráela delante del Señor, ora por ello. Ora por ello. Pero también se nos dice en la palabra de Dios de que podemos orar por la santificación del pueblo de Dios, entre otras cosas. De manera de que un ejemplo de que cuando empezamos a ver en la palabra de Dios las razones por las cuales las tipos de peticiones, por las cosas que deberíamos estar pidiéndole al Señor, encontramos múltiples de ellas. De manera que si vamos pidiéndole al Señor, encontramos de que lo lógico es de que pasemos tiempo entonces pidiéndole al Señor en oración. Esta mañana durante el primer servicio en Santiago 5 vimos el ejemplo de cómo se nos exhortaba a orar y se nos instruía de que si alguno está enfermo llame a los ancianos y que oren por él. Y Joseph ha pasado el tiempo explicando las implicaciones de ese pasaje, pero todo van de regreso a el ánimo y la exhortación a darnos a la tarea de orar. Es algo intencional que usted y yo debemos de hacer, es algo de cual debemos de pedirle a Dios que aún no simplemente proveer para nuestra carne. Pero encontramos la instrucción y el ánimo de hacerlo precisamente en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos mandan a orar, sino que también nos enseñan a qué es lo que debe de llenar nuestras oraciones. Y es lo que quiero que meditemos en esta mañana. ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales deben de llenar nuestras oraciones? Porque a menudo, como decíamos en unos momentos, es alguno de los factores que contribuyen en nuestra falta de oración es porque no sabemos de qué orar. Y aquí en las Escrituras vemos razones entonces. Aquellas cosas por las cuales deberíamos estar pidiéndole al Señor. Aquellas cosas que podemos no solo podemos, sino que debemos de pedir en oración. Pero es importante verlo desde las Escrituras, porque la mayoría de nosotros también, una de las cosas que nos para a veces de traer peticiones delante del Señor es porque no queremos orar mal. Santiago capítulo 4 también somos recordados que nos dice: ustedes oran y no reciben porque oran mal. Entonces tenemos el sentimiento en nuestros corazones de decir, bueno, yo quiero pedir de una forma bíblica. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales yo puedo pedir de una forma bíblica? Y ya vimos unos ejemplos acerca de ello. Por sabiduría, por la salvación de el inconverso. Pero también, hoy en esta mañana quiero que veamos algo que podemos pedir no solo a favor nuestro, sino a favor de nuestros hermanos. Y eso es el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, y es algo que el cual debiéramos estar orando de forma de continuo. Y digo esto porque hemos estado viendo en Filipenses capítulo 1, que comenzamos a ver incluso este mismo pasaje hace un par de semanas atrás, el cual me gustaría que volvamos esta mañana. Estamos viendo
acá, ¿cómo podemos, que una de las razones de las cuales podemos, una de las peticiones, algo que debe estar llenando nuestras peticiones es orar por el crecimiento espiritual, no solo nuestro, sino de nuestros hermanos. Y vamos a ver cómo Pablo aquí nos muestra que debe hacer esta petición delante del Señor. La última vez estuvimos viendo este ejemplo acá en Filipenses capítulo 1, del versículo 9 al 11, como un ejemplo de la oración de Pablo y cómo es, y la verdad que lo es, que nos anima a orar. Y en esta mañana me gustaría que notemos de forma detallada, algunas de las cosas en las que debe de llenar nuestras peticiones entonces, al pedir por crecimiento espiritual, por unos por los otros, y a favor nuestro también. Así que en el ejemplo de la oración de Pablo, que vemos aquí en los versículos 9 al 11, quiero que encontremos dos cosas por las que él pide de forma específica, al pensar en el crecimiento de los filipenses y al orar por ellos, al orar por su crecimiento espiritual, pide dos cosas en específicas mientras piensa en su crecimiento espiritual, que también nos ayuda a nosotros entonces a pedir por las mismas cosas mientras pensamos en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Y aquí nos referimos a un amor, a crecer. Cuando pensamos en el crecimiento nuestro espiritualmente y el de nuestros hermanos, pensemos en crecer en un amor que está centrado y basado en el conocimiento y discernimiento espiritual. Esto es lo que, cuando pensamos de una forma específica en el crecimiento de nuestros hermanos, debe de llevarnos entonces a crecer en el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Y número dos, cuando pensamos en el crecimiento de nuestros hermanos, también debemos de pensar que ese crecimiento en el discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios nos lleva a una vida de frutos de justicia. Así que vamos a leer acá entonces nuestro pasaje en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, y luego oramos. Comenzando del versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es justo que yo sienta acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, versículo 9, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan, la Reina Valera dice, aprueben lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y antes de entrar a observar lo que el pasaje, lo que vemos, la instrucción en el pasaje, te pedimos tu asistencia, que seas tú el que nos dé el querer como el hacer del obedecer tu palabra mientras la entendemos para vivirla. Y ruego que mis hermanos puedan tener esa disposición en sus corazones mientras meditamos en tu palabra en esta mañana, mientras que la vamos entendiendo, vayamos incluso de una forma internamente en el corazón, cada uno de ellos orando, al meditar en tu palabra, a pedir vivirla en nuestras propias vidas, crecer en el conocimiento y discernimiento de tu palabra, particularmente en el área en la que amamos. Así que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar al primer punto, voy a dar una recapitulación de lo que vimos la última vez, así de que ténganme paciencia si aquellos de los que estuvieron acá,
Voy a repasar algunas de las cosas, pero hay otras implicaciones que me gustaría que viéramos que no pudimos tener la oportunidad de cubrir cada una de ellas la última vez, y por eso estamos regresando al texto, que creo que van a ser de mucha bendición. Pero recordemos el texto, entonces el contexto donde se encuentra nuestro pasaje. Recuerde, este está Pablo escribiéndole a los filipenses, a los que estaban en la iglesia en Filipos alrededor del año 62, durante estaba en la prisión, y les escribe con el propósito de expresar su gratitud hacia ellos por la comunión que han tenido con él, la colaboración de los filipenses hacia él, en la forma en la que habían compartido con él para difundir el evangelio. Y esto lo vimos la última vez. Pero no era ese el único propósito por el cual les escribe, no era el único propósito para expresar su gratitud hacia ellos por la forma en la que le habían apoyado en ofrendas y en esparcir el evangelio, y en esa manera tener comunión con él, y por eso les agradece. Pero no es la única manera, sino que también les escribe para advertirles de falsos maestros, pero también les escribe para especialmente animarlos a mantenerse firmes en la unidad y a mantenerse firmes en el amor. Y ahora esto es importante que tenga en mente, porque a medida que vamos entonces teniendo esto en mente, nos ayuda a comprender el sentimiento que hay detrás de la oración con la que comienza esta carta. Si les está escribiendo para animar a que se mantengan en unidad y en amor, vean la forma en la que empieza la carta orando, precisamente para que abunden en esto. Y esto fue lo que mirábamos la última vez. La forma en la que él inicia el orar, el dar gracias por ellos, como lo hizo en los versículos 1 y 2 en su saludo inicial. Agradece por los filipenses en el versículo 3, en los versículos 4 al 8, dice las razones por las cuales en sus oraciones da gracias al Señor, los motivos, lo explica, lo comparte. Mientras él ora, dice, por esto doy gracias por ustedes. Y el versículo 5 lo resume bien. Una de las razones por las cuales le agradece a Dios por ellos es de que habían participado en el Evangelio desde el primer día hasta ese momento. Y comienza dándole gracias al Señor por la comunión que han tenido con Él. ¿Cómo era esta comunión que habían tenido en el Evangelio? El versículo 7 lo respondió y lo vimos la última vez. Durante el encarcelamiento de Pablo, tanto en ello como en la defensa y la confirmación del Evangelio, los filipenses habían permanecido unidos y comprometidos en el avance del Evangelio, y agradece por ello. Y en el versículo 8 entonces, Pablo les expresa el profundo afecto y amor que él también tiene y que siente por ellos. Ellos le habían mostrado amor y habían estado unidos en su apoyo y amor por él, pero ahora va a orar para que ellos continúen creciendo aún más y más por ello, hasta que llegue a hacerse evidente en sus vidas. Ora para que mantengan la unidad, crezcan aún en amor. Ya lo habían demostrado en la forma en la que le apoyaban, en el esparcimiento del Evangelio. Pero está pensando en qué pudiese. Cuando él piensa en los filipenses y está pensando en qué pudiera yo orar por mis hermanos, no dice, bueno, ellos ya tienen amor, ya lo han demostrado. Piensa en qué es lo que va a traer más, qué es lo que va a ser para mayor beneficio de ellos, qué es lo que va a hacer que ellos crezcan más espiritualmente. Y vea que dicen, yo quiero que abunden aún más en su amor. Porque eso va a traer frutos de unidad y va a ser beneficio para toda la iglesia e individualmente. Así que expresa su gratitud y expresa también, a partir del versículo 9, presenta el contenido de su petición, lo que ahora él pide por ellos. Y lo que hace, y lo que nos muestra el versículo 9 al 11 es de que quiere que abunden en amor, pero en un conocimiento y discernimiento que esté basado en ello. Así que él ora de que crezcan en ello. Y esta es la primera petición de Pablo en su oración entonces. En esencia, esto es una oración para que ellos crezcan espiritualmente. Pero ¿qué conlleva entonces, como decíamos al principio, qué conlleva esta petición
que hace delante del Señor. Cuando Él piensa en el crecimiento espiritual hacia ellos, ¿qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que está pensando Pablo? ¿Qué es, en otras palabras, lo que cuando Él cuando pide, hace esta petición, en qué pudiese estar pensando, qué es lo que va a causar este crecimiento en ellos? Piensa en ello, porque nos va a ayudar también a nosotros. Nos enseña esto también, que de la manera en la que debemos de hacer nuestras peticiones, más que decir la frase, oro para que él o ella crezcan espiritualmente, necesitamos entender lo que estamos pidiendo, lo que vamos a pedir. En este caso, lo que produce el crecimiento espiritual, para entonces pedirlo de forma específica, para saber qué es lo que estamos pidiéndole al Señor y hacerlo de forma clara en nuestras oraciones. Y algo que produce el crecimiento espiritual es algo que de antemano usted y yo ya sabemos. Y esto es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto lo mirábamos la última vez de forma detallada y pasamos bastante tiempo en ello y vamos a repasar un poco esta mañana. Lo veremos en unos momentos. Pero lo que mirábamos en este pasaje la última vez es de que una de las formas en las que veremos evidencia de madurez espiritual es cuando usted es guiado por la palabra de Dios y hay una obediencia por ello. Cuando usted la entiende, pero también se hace evidente en nuestras vidas. Cuando oramos incluso para poder obedecerla. Cuando usted identifica aquellas áreas en las cuales usted ha sido traído a convicción de pecado, pero ahora entonces responde a esa convicción de pecado a la luz de lo que ha conocido desde la palabra de Dios, lo que es pecaminoso y quiere dejar de hacerlo, entonces pide, Señor, ayúdame a poder vivirlo. Cuando alguien llega entonces a comprender la instrucción y la exhortación que Dios hace en su palabra en varios aspectos de cómo vivir la vida cristiana de una forma que honra al Señor, va creciendo espiritualmente. Así que él ora entonces. Pablo aquí ora para que los filipenses crezcan en un área en específica, y esa es en el amar, que abunde aún más. Así que veamos cómo expresa este deseo y esta petición delante del Señor a favor de los filipenses. Comenzando ahí en el versículo 9, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. Pausa ahí un rato. Un par de observaciones que quiero que tenga en cuenta de esta petición de Pablo. Primero es de que quiero que usted note lo que Pablo pide en oración. A lo que me refiero es, ¿qué es lo que está pidiendo exactamente cuando dice que abunden en amor? ¿Qué tipo de amor tiene Pablo en mente cuando pide que ellos crezcan más y más? La última vez mencionábamos cuál es este tipo de amor que usa acá, la palabra que usa Pablo para hablar del amor al cual ellos quieren que crezcan. Lo que se está refiriendo acá Pablo entonces es un amor bíblico. Se refiere al amor que debe de caracterizar la vida de todo creyente y crecer aún más en ello. La palabra que utiliza para hablar de este tipo de amor que tiene en mente es agape, un término en el contexto aquí de la carta que se refiere a la calidad de amor, un amor que va a ser puro y sincero, que es genuino, es sacrificial, centrado en el bien incluso de los demás. Es el mismo amor que se describe, que usted ya conoce bien en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que es paciente, es bondadoso, que no tiene envidia, que no es arrogante, no es orgulloso, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se irrita fácilmente, que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, que es un amor sufrido, que es un amor que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, esta es la manera en la que incluso todo creyente es llamado a amar. Y usted dirá, eso ya lo sé. Pero ahora piensa entonces,
¿Cómo usted pudiera traerlo delante del Señor en oración? De forma práctica. Esto, por ejemplo, debe de recordarle incluso a los esposos. Algo que usted pudiera estar orando. ¿Quiere usted saber cómo pudiera pasar más tiempo orando? Ore. Ore de que esta sea la manera en la que usted y yo podamos vivir en su matrimonio, en sus hogares. Ayúdame a orar, ayúdame a amar de la forma en la que tú me llamas a amar, Señor, incluso según Efesios capítulo 5. Pero tengo áreas en las cuales yo veo que aún necesito crecer. Comenzamos el mensaje hablando acerca de aquellas cosas por las cuales pudiéramos orar. Aquí hay una de ellas. Necesitamos aún más crecer ello. Volviendo a los esposos. Ese es el tipo de amor que debe de marcar incluso la forma en la que el esposo ejerce su autoridad en el matrimonio. No como un autoritario, no rígido como dictador, sino un amor bondadoso. Está basado en la verdad del Señor. No tiene un amor que no tiene envidia, un amor que no es arrogante ni orgulloso, un amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. No es tanto lo difícil de comprender ello, sino el llevarlo a la práctica. Por eso es la necesidad de orar de continuo. Porque, recuerden, decíamos al inicio, una de las razones por las cuales luchamos en contra de orar es por nuestra carne. Bueno, en la misma forma encontramos esa lucha en otras áreas de nuestra vida, como en el amor. Por eso podemos pedirlo al Señor, ayúdanos a poder vivir de esta manera. ¿Quiere entonces usted orar por algo? Aquí hay algo por el cual usted y yo pudiéramos orar. Esposos, algo por el cual usted pudiera orar. O por ejemplo, algo por el cual pudiera orar en crecer más y más esposas en sus matrimonios también. Piense cuando hay desacuerdos en relaciones cercanas también. Nuevamente, aquí hay algo por el cual usted y yo pudiéramos orar y pedirle al Señor que nos ayude a crecer. ¿Cómo responde ante conflictos? Y nos trae convicción a todos porque vemos de que necesitamos aún crecer más. Bueno, digo ello porque entonces sabemos acá aquellas cosas por el cual podemos seguir orando y pidiéndole al Señor en crecer. Y Pablo sabía cuando piensan los filipenses, ¿qué es lo que les va a traer mayor beneficio y crecimiento espiritual? Ora para que sigan abundando en ello. No porque no lo haya visto en ellos, sino porque sabe de que entre más crezcan en ello, más abundará para su beneficio. Esto cultivará unidad en la iglesia, esto cultivará unidad en sus relaciones, paz, en momentos en los que resurjan conflictos. Nos trae convicción ello, a menudo porque sabemos que necesitamos aún crecer más en ello. En nuestra debilidad humana, nuestra lucha con el pecado, a menudo tendemos a pensar en pasajes como estos, decir, bueno, esto le pertenece, esto le ayudaría a otro hermano, a tal hermano, pero por nuestra inclinación de nuestro pecado nos ciega. Pero la forma en la que debemos de acercarnos al texto es, ¿cuáles son las áreas en las que yo aún necesito crecer en esto? ¿Cuáles son las áreas en las que yo pudiera seguir creciendo en ello? Piensa en la manera en la que corregimos a los demás o en la manera en la que usted es corregido. Pero tomemos la corrección, por ejemplo, como una de ellas. Piense, la mayoría de acá somos padres, la manera en la que se corrigen a sus hijos. ¿Está pensando en el bien de ellos a la hora de proceder? O cuando busca corregir a su hermano o a su hermana.
O piensa en la manera en la que usted busca ser corregido cuando alguien le corrige y responde. ¿Cómo recibe ello? ¿Cómo recibe la corrección de parte de la palabra de Dios a través de otros? ¿La recibe con humildad? Digo ello no solo para hacerle sentir mal, sino para movernos, para que podamos entonces pedirle al Señor que nos ayude más, para que este sea el tipo de cosas que llenen nuestras peticiones delante del Señor. Y sabemos de que al hacer ello nos alineamos a la voluntad de Dios, y si nos alineamos a la voluntad de Dios, sabemos que las peticiones y aquello por el cual estamos pidiendo al Señor, el Señor nos va a dar, nos va a ayudar, porque esta es su voluntad. Bueno, regreso aquí a nuestro pasaje. Pablo ora para que crezcan en amor. Ese es el tipo de amor que habla también Romanos. Pablo después también menciona en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, cuando exhorta a los creyentes a tener un amor sincero, como dice el pasaje, un amor que es sin hipocresía, un amor que aborrece lo malo, que se aferra a lo bueno, un amor que se muestra en afecto fraternal, un amor que honra unos a otros. En otras palabras, lo que Pablo tiene en mente no es simplemente un sentimiento, sino un amor en acción. Un amor que es intencional, regido por una forma de pensar bíblica, que se manifiesta en una actitud de humildad. Y decimos esto porque más adelante, aquí Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 3, exhorta a los creyentes, ahí en el capítulo 2, a que no hagan nada por ambición. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Y por supuesto, inmediatamente después de decir esto, Pablo les presenta el ejemplo perfecto de esa humildad en Cristo en los versículos 8, comenzando del versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, y se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un ejemplo hermoso. Somos llamados a crecer más en amor, en conformidad a Cristo. Pero la humildad, eso requiere de humildad. Cristo se humilló. ¡Wow! Alguna de las cosas por el cual nos viene a ser tropezadero en nuestro caminar para seguir creciendo en amor es la falta de humildad, nuestro propio orgullo. Todos luchamos con ello. Todos necesitamos pedirle entonces en oración: Señor, ayúdame a hacer morir mi propio orgullo. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual incluso matrimonios se destruyen. Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿No vienen de sus propios deseos egoístas? Queréis, codiciáis y no tenéis, entonces vas a la guerra y matas. Nuestro orgullo se va a hacer como yo digo. No, ayúdanos, Señor, a hacer morir mi propio orgullo, mi pecado. Tener la misma actitud que tuvo Cristo. Fue como oveja al matadero sin abrir su boca. Vea la muestra de amor ahí del Señor. En esto el amor de Dios se ha demostrado para con ustedes, Romanos capítulo 5, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por ustedes. Y se nos llama a tener la misma actitud. Pues ¿cómo vamos a hacer ello si no se la pedimos al Señor? Ese es el tipo de amor entonces por el cual Pablo pide, la calidad de amor que él desea que aún crezcas aún más ellos. Esto lo que va al crecer en ellos va a
a resultar en su crecimiento espiritual y en conformidad a Cristo. De regreso a nuestro pasaje, Pablo añade entonces que este amor no debe de crecer de forma meramente emocional en la superficie. Y para que esto no sea así, entonces, debe de ser un amor que está anclado y fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios y en discernimiento. En otras palabras, Pablo no solo pide por un amor más afectuoso. Tenemos una frase nosotros en español, que no sea simplemente mieloso, ¿verdad? En un sentido superficial, sino en verdad. Un amor que esté regido por la verdad, acompañado por una comprensión espiritual madura. En ese sentido se trata verdaderamente de una oración por el crecimiento espiritual, la que Pablo hace acá por los filipenses. Pablo desea que los filipenses crezcan en un amor moldeado por la palabra de Dios, un amor sincero que va de la mano con la obediencia a la palabra de Dios y el amor a Él. Hermanos, y esto es lo que va a suceder. Esto es el fruto, nuevamente, cuando el creyente crece en amor en base a la palabra del Señor. Crece en madurez espiritual. Un amor que se va a reflejar inevitablemente en el amor por los demás, en una vida sincera, en un deseo genuino por buscar el bien de los demás. Así que tenemos como ejemplo aquí en la oración de Pablo algo por el cual también nosotros pudiéramos orar. Por cada miembro del hogar, por miembros de familia, por la iglesia, para que todos sigan creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra y que resulte en su crecimiento entonces, no solo teológico o doctrinal, sino uno que intelectualmente, no solo en ellos, sino que produzca madurez. Y la última vez hacíamos la pregunta, ¿qué pudo haber motivado a Pablo a orar de esta manera por los filipenses? Y mencionábamos de que una de las razones parece ser su profundo deseo para que ellos no dejaran de cultivar la unidad entre ellos. Lo expresó en su propósito de escribir la carta, preservar la unidad. Lo vimos en el capítulo 2, cuando les va a llamar a que tengan un mismo sentir. Pero también vemos que ora para que crezcan en amor, porque lo más seguro es de que habían llegado reportes a él de desunión. Sabemos eso por capítulo 4, versículo 2, exhorta a Evodia y a Síntique a que vivieran en armonía. De manera que cuando piensa en su crecimiento espiritual, en algo que debe de abundar aún más en ellos, él ora por un amor bíblico que esté basado en la palabra de Dios. El amor basado, un amor que es bíblico, basado en la palabra de Dios, es lo que cultivará unidad en el hogar, en el matrimonio, y desde luego en la iglesia, entre nosotros mismos. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 14 nos dice que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Hebreos 10:24 nos exhorta a considerarnos, a cómo estimularnos unos al amor y a las buenas obras. Este es el tipo de amor que va, a la hora de crecer ello, va a fortalecer la unidad en la iglesia. Es el tipo de amor que va a ayudarle a resolver conflictos y que ayuda a resolver conflictos entre cónyuges. Y Pablo dice, quiero que crezcan más en ello entonces. Ahí con la frase que usa más y más, Pablo, precisamente es una tercera observación que quiero que usted vea ahí en la petición de Pablo. Ya hemos visto varias. Pero él ora para que este amor siga creciendo entonces, y lo vemos ahí con esa frase más y más.
Nuevamente, no es porque los filipenses no hubieran demostrado ya amor, ellos, o que no hubiera en ellos tal amor, lo habían demostrado. Pero pide de que crezcan aún más en ello. Porque será que al crecer en ello va a tornarse en su beneficio. Así que pide para que crezcan más y más en ese tipo de amor. Y para ello, para que su amor esté anclado en la palabra de Dios, usa dos expresiones que ya lo hemos estado mencionando a través del mensaje. Una es conocimiento. La palabra conocimiento que Pablo usa acá se refiere a un conocimiento verdadero, profundo. No se trata de una acumulación de información, sino un conocimiento, como dijeron los puritanos, experimental, de que usted lo vive. Un conocimiento espiritual arraigado a la palabra de Dios. Uno que transforma la manera de vivir. Uno que moldea el corazón y conduce a la obediencia. La segunda palabra que usa entonces ahí, discernimiento, en la cual este amor debe de crecer, es discernimiento. La idea de la capacidad de discernimiento es la capacidad de evaluar y distinguir correctamente en lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Es la idea ahí. El discernimiento sería la capacidad de aplicar la verdad bíblica que alguien va creciendo, en la cual alguien va entendiendo, y poder tener la habilidad de aplicarlas en circunstancias de la vida en donde se requieren aplicarlas, vivirlas, en circunstancias cotidianas de la vida. Y poder entonces tener el discernimiento para distinguir entre lo que es pecaminoso y lo que no es. Estar consciente de sus propias motivaciones, y las motivaciones de las cuales son pecaminosas y las que no son. Entre lo que es sabiduría y la necedad, entre lo que edifica y lo que no edifica, entre lo que aquello que puede honrar a Cristo y lo que no le honra. Que crezcan en ello, en un conocimiento que le lleve a vivir ello, y en un discernimiento para poder distinguir entre lo que es malo y lo que no es. Otras palabras, ora para que sea una iglesia, los filipenses espiritualmente maduros, cuyo amor esté regido por la verdad y guiado por el discernimiento espiritual. Y sin embargo, lo interesante es de que no para ahí. Este amor, mientras va creciendo, tiene un propósito. No es para que crezca cada uno nada más en sí, para sí mismo, sino para que tengan una vida íntegra y una vida que resulte en mucho fruto de justicia para la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos precisamente que desarrolla en los versículos 10 y 11, que nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Dice el versículo 10, ahí de Filipenses 1, a fin de que escojan o aprueben lo mejor. Pausa ahí. Después de orar entonces de que crezcan en conocimiento y discernimiento, les dice que cuál es el propósito, para que puedan aprobar lo que es mejor. Es decir, para que puedan saber lo que más trae gloria al Señor y escojan lo que es mejor en sus vidas y en la vida de los demás. Esto no solo conlleva las decisiones sabias que cada uno pudiese hacer, sino también que sus vidas se caractericen por la sinceridad y que sean irreprensibles entonces delante del Señor, que es lo que dice en el versículos 10 y 11. ¿Por qué? Porque cuando sus vidas entonces resulten en sinceridad e irreprensibles, libres de culpabilidad, entonces esto traerá gloria al Señor. Y eso es lo que vemos entonces que expresa a continuación ahí al final del versículo 10. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles. La palabra sincero o puro, ahí que en este contexto, transmite la idea de alguien que es genuino. Es una persona que no se encuentra hipocresía en él, ni motivos ocultos. Es una vida que puede ser examinada y es hallada íntegra. Dice, para que crezcan en entendimiento, para que entonces ustedes puedan tener una vida que es sincera y sin hipocresía, sin doblez.
La palabra ahí de sinceridad presenta a un creyente que no pretende ser algo que no es. No vive una apariencia de piedad, mientras que oculta una diferente en su corazón. Y la última vez mencionábamos una hermosa ilustración muy vívida que se ha usado para ilustrar la idea de la palabra sinceridad que usa Pablo acá. Y la idea de la palabra sinceridad se ilustra con la antigua práctica que había en algunos mercaderes en la antigüedad. Se dice que en la antigüedad algunos comerciantes reparaban vasijas de cerámicas agrietadas, rellenándolas de grieta con cera, usted recordará que hablábamos de ello, para ocultar los defectos de las vasijas, y luego que las reparaban con cera y escondían las grietas, entonces las ponían a la venta y las vendían como que si estuvieran impecables, como que si no tuvieran ninguna grieta. Y mientras la cerámica entonces permanecía así, no expuesto al sol, donde el sol la pudiera derretir, pues eran fáciles de detectar. Pero una vez que las vasijas eran expuestas al sol, al calor, pues la cera se derretía y dejaba al descubierto lo que se había ocultado. Y por este motivo se decía que la cerámica auténtica o las vasijas auténticas que no tenían grietas, se ponía un cartel antes de venderlas que decía sine cera, que en el latín significa sin cera, lo que indicaba que podía soportar la luz, el calor, y nada iba a descubrir un defecto en ello. Y se estima la palabra que hoy usamos en día como para referirnos a lo honesto, ¿verdad? La palabra sinceridad se estima que proviene de esa práctica. Y realmente no estoy, para ser completamente sincero, no estoy, valga la redundancia, no sé si es genuina, si de ahí viene realmente la palabra sinceridad, pero lo que sí es claro acá es que la ilustración capta muy bien la idea de la palabra que se está usando, que estamos viendo aquí en el texto acerca de la sinceridad. Es alguien que no finge una fe. La segunda palabra que Pablo usa es irreprensible, sin reproche. Se refiere aquí a una conducta que no da motivo legítimo de que sea acusado de algún mal, ni que hace tropezar a otros. Describe la palabra reproche a una persona que no busca vivir con la conciencia, que busca más bien vivir con la conciencia tranquila ante Dios. Así que cuando Pablo ora entonces para que ellos sean sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, está orando para una santidad práctica, una vida moldeada por el amor bíblico, gobernada por la palabra de Dios, expresada a través de una conducta que honra al Señor. Y eso terminará en fruto de justicia. Versículo 11 termina diciendo ello, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. No solo pide entonces Pablo para que sean sean sinceros, irreprensibles, sino también de que esto les resulte en que sean llenos de fruto de justicia. Que sean una vida verdaderamente sincera, intachable, inevitablemente dará frutos de justicia. Y con ello Pablo lleva entonces esta oración a su punto culminante, al mostrar el propósito mayor que hay detrás de toda esta oración y esta petición que hace por sus hermanos. El crecimiento en amor, el crecimiento en discernimiento espiritual en la palabra del Señor, el crecimiento que resulte en una vida sincera e integridad y una vida que esté lleno de frutos de rectitud, tiene como fin enaltecer a Dios, la gloria de Dios. Esto es lo que traerá gloria a Dios. Por eso termina diciendo el versículo 11, para gloria y alabanza de Dios. Esta es una vida en la cual al hacer ello, usted termina el Señor siendo glorificado en su vida. Tenemos la expresión a veces en nuestra vida que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Aquí hay una manera en la que el Señor es glorificado.
en nuestras vidas. Entonces, este es el punto culminante de la oración de Pablo. Y es el propósito supremo de toda la vida cristiana, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Todo lo que produce en nosotros, todo lo que el Señor va produciendo en nosotros también. La obediencia, santidad, fruto, tiene como fin el glorificarlo. Sabemos que nuestro crecimiento espiritual, entonces, nunca va a terminar hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia. Así que debemos de pedir al Señor que sigamos creciendo en ello. Nuestro Señor nos recordaba ello en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así demostréis que seáis mis discípulos. Esto es lo que glorifica al Padre, una vida genuina, llena de frutos. Así que bueno, a través de la palabra de Dios y las palabras que usa Pablo acá, hemos visto las cosas específicas por las cuales Pablo oraba y pedía favor de sus hermanos pensando en su bienestar de ellos. Él sabía lo que estaba pidiendo y por eso su petición fue específica. Quiero que abunden en esto. Y luego procedió a pedir. Porque estaba pidiendo en lo que fuera de mayor beneficio para ellos. Pidió de una forma específica entonces. Comenzamos nuestro tiempo, digo yo porque comenzamos nuestro tiempo pensando en que una de las razones por las que muchos creyentes tienen dificultad en la oración no es por falta de deseo, sino porque a menudo no se sabe por qué orar. Y sin embargo, como lo hemos visto ahora, al ir de regreso a la palabra de Dios, comenzamos a descubrir en las Escrituras aquellas cosas por las cuales pudiéramos estar orando y hacerlo de continuo delante del Señor, a favor nuestro y de nuestros hermanos. Así que es nuestra petición también incluso, mientras meditamos en este pasaje para cada uno de nosotros en esta mañana, seguir creciendo en discernimiento y conocimiento espiritual. Y aquí tenemos algo por el cual orar unos con nosotros, orar para que cada uno sea capaz de aprobar lo que es excelente delante del Señor, lo que traiga más gloria a Él en nuestras vidas. Orar sobre todo para que todo lo que hagamos en nuestra vida redunde en la gloria y la alabanza de Dios. Así que no nos queda más que pedirle al Señor entonces que nos ayude a orar de esta manera y a crecer de esta manera, por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Amén. Señor, ayúdanos a poder crecer precisamente en amor. Y lo pedimos, Señor, porque sabemos de que no es algo en la que nuestras propias mentes, en nuestro pecado no tenemos una inclinación natural hacia ello. Pero pedimos tu asistencia, que nos ayudes a poder crecer en ello, en madurez espiritual, en conocimiento, y que ello resulte en la gloria de Dios. Oramos ello en el nombre de Jesús. Amén.